bienvenido. Empecemos por esto porque es crítico. ¿Puede el Ecuador seguir manejando su política económica en esta crisis con un funcionario así? Bienvenido. Buenos días, Carlos. Buenos días a la audiencia. La buena economía comienza por decir la verdad. No hay buena economía si no se dice la verdad. Lo tanto más grave de haber pagado los intereses y el capital de los bonos en medio de la tragedia es algo que se le sigue diciendo al país y sinceramente en el foro economía no entendemos el por qué se insiste con una mentira de ese tamaño. Se le sigue ahora diciendo al país que se ha pagado el capital porque si no, no viene la plata de los multilaterales y de los chinos. Mire, Carlos, $1.000 millones de los chinos vendrán si es que el Ecuador ofrece las garantías adecuadas, que a nuestro juicio no van a ser otras distintas o atadas al petróleo, relacionadas con el petróleo. Y ahora el petróleo ha caído. Y por eso deben estar preparados. Yo tengo la impresión, y me parece que este es otro error del gobierno, porque está asumiendo culpas que no le corresponden. Yo tengo la impresión de que el proyecto de ley, metiéndole la mano a las empresas y a las familias, que acaba de presentar el gobierno, tengo la impresión, digo, que es una exigencia del Fondo Monetario. Y si es que es así, como yo creo que es, el segundo proyecto no tengo la menor duda que lo es. Y si es que es así, el gobierno debería decir, porque esto va en contra de la dirección del mundo, no se le puede exigir a un pequeño país, salvo que le quieran trasladar la banda presidencial a la señora Ivanova, ¿no? Porque no se le puede exigir a un pequeño país que incremente impuestos para soltar los desembolsos que debería haber ya recibido. ¿Eso significaría que la señora Ana Ivanova, que es la representante del FMI, aquí se ha erigido en una especie de regente del país? Pero claro, pero además el gobierno está asumiendo una culpa que no le corresponde, porque lo que debe hacer el gobierno es unir al país. Y creo que esto se puede negociar si es que acudimos, por ejemplo, a la señora directora del Fondo Monetario, no a la señora Ivanova. No a la representante aquí, correcto. No a la representante, no a la jefe de misión aquí. No se olvide usted que la señora Cristalina, la actual directora del Fondo Monetario, sacó a todo el equipo del Fondo Monetario que estuvo en Argentina, ¿no? Entonces, no se puede continuar con este tipo de políticas en un país que no tiene, como decíamos ayer, dinero ni para enterrar a los muertos. Lo otro, ¿cree usted que debido a que no se cumplió este condicionamiento implícito, porque expresamente no está dado, tácito, del FMI, es que no hubo el desembolso que para la tercera semana de abril, que fue la anterior, hizo el FMI, porque iba a hacer el FMI por $500 millones, según anunció Martínez, el ministro Richard Martínez, porque hay otro Martínez, es el de transporte, el ministro Richard Martínez? No tengo la menor duda. El problema que tiene el gobierno, desde como yo lo veo y lo vemos en el Foro de Economía, es que no han llegado los desembolsos que debían haber llegado, porque quieren, entre comillas, con algunos criollos que empujan esa tesis, redactan además los proyectos de ley, o por lo menos las medidas económicas, imponiendo más impuestos, porque quieren que el Ecuador, entre comillas, haga el esfuerzo de sacarle dinero a la gente y a las empresas nuevos impuestos. Ya, ¿quiénes son los criollos que impulsan esa tesis? Augusto de la Torre, por ejemplo. Usted dijo criollos, plural. Ya, lo de la Torre ya es conocido, admitido por él, que ha dado algunas ideas al gobierno. Bueno, hay varios que salen a los... ¿Quiénes son? A mí no me gusta personalizar porque por último cada cual tiene el derecho de pensar como quiera, pero ayer le escuché una entrevista realmente lamentable a Ramiro Crespo, que es uno de los aplaudidores de estas medidas. Pero más allá de quiénes sean, el gobierno no debe asumir esa responsabilidad. Debe decirle al país, señores, nosotros tenemos aquí la exigencia de poner nuevos impuestos para recibir esta plata. Entonces, lo que hay que hacer aquí es compensarle a la gente. Vamos a eso. Si no, hablar con el presidente de los Estados Unidos, hablar con la señora Cristalina del Fondo Monetario y decir, no estamos en condiciones de hacer esto. Vamos a eso. Y quiero que empecemos a desarrollar la otra parte de la entrevista que habíamos anticipado ayer, que con suficiente tiempo nos tomaríamos hoy. Pero antes de eso, de esos 8 puntos, yo recuerdo que usted dijo claramente que $13.000 millones se requieren en este momento en el país, que la primera medida es reprogramar los créditos con los multilaterales, que nos podría liberar $7.200 millones. Ya vamos a ver cómo. Pero antes de eso, este planteamiento suyo, este es más personal que del Foro Económico, otros del Foro Económico, propuestas que hace Carlos Julio Manuel y Francisco Suet en Quito, los que hace aquí, ¿cómo se llama? Cordés, en fin, otros como los de Mauricio Pozo, Abelardo Pachano, en fin.
¿Qué posibilidades hay de no dislocar estas iniciativas, como ayer decía Yolanda Torres, de hacer una sola propuesta primero? Y si no es posible, porque va a salir un híbrido que es peor, ¿cómo viabilizar una en estas circunstancias? Porque es muy fácil estudiar, analizar, como usted sabe hacerlo, o estar en un laboratorio, o manejar las variables y decir, esto es lo viable y lo ideal. Sí, pero no hay condiciones políticas para eso. ¿Cómo entonces seguir adelante con propuestas así? A ver, yo creo que ayer recordábamos algo, ¿no? Una frase de Cervantes en el Quijote, que no hay libro tan malo que no tenga algo de bueno. Todas las propuestas deben tener elementos positivos y por supuesto me parece inteligente tratar de resumirlas en un solo documento. Pero nosotros, por ejemplo, como Foro de Economía, no nos podemos sentar a discutir las propuestas de Augusto Latorre. ¿Qué dice el señor? El señor ha preparado estas propuestas de nuevos impuestos, como lo ha reconocido él mismo, y está muy orgulloso además de haberlo hecho. Pero encima de eso dice que apenas salgamos de la crisis hay que subir el IVA a 4 puntos. Eso es inadmisible para nosotros. Este país no necesita más impuestos, sino menos impuestos. Pero es el gobierno el que tiene que tomar lo que crea más interesante de las diferentes propuestas. Este no es un momento para que el Ecuador reciba impuestos porque no resiste la economía, no resiste la gente, no resisten las empresas. Qué interesante. ¿Usted cree que se puede hacer un plan que no sea un híbrido, rescatando lo mejor de cada una de las propuestas? Claro, debería el gobierno hacerlo. Debería. Ok, entremos en el suyo. ¿Ya? Porque lo que la gente me pregunta y se pregunta cuando ve intervenciones como estas, Marco Flores demuestra por qué no es conveniente la propuesta del Ejecutivo. Impuestos tienen la ventaja de que de inmediato, por lo menos el IVA, genera recursos para el fisco. Los que proponen todos los demás implican una serie de transformaciones que no. Entonces, este primer punto que yo mencionaba, reprogramar los créditos con los multilaterales, que generaría 7.200 millones de dólares. ¿En qué tiempo, a qué plazo se puede hacer? De inmediato, porque los créditos están aprobados. Se anunció el año pasado la aprobación de 10.200 millones de crédito para el país. El país ha utilizado este arbitrio varias veces cuando ha tenido este tipo de problemas como el que tenemos ahora. De inmediato es mañana, es decir, basta comunicar, le solicito esto y funciona. Pero claro, eso ha ocurrido en el pasado. ¿En serio? Lo que estamos diciendo es, mire señor, estos créditos que usted me aprobó para diferentes propósitos, autoríceme redirigirlos para atender la emergencia sanitaria y económica por lo que estamos viviendo. Entendí, o sea que sigan los desembolsos, pero claro, para otro destino. Exactamente. Ok, vamos con el segundo punto, por favor. Apertura de una línea de crédito. Avancemos, Marco, con el plan, porque no quiero cada punto desagregarlo tanto. Apertura de una línea de crédito por 12.000 millones de dólares por parte de la banca privada, del sector financiero nacional, y otra de 3.000 millones de dólares. Y usted recordó que ellos habían dicho que tienen... ¿Otra de cuánto? No 12.000. Una línea de crédito de 4.000 millones de dólares de los intermediarios financieros, es decir, del sistema financiero nacional, donde hace capital la banca. Los bancos dijeron que tienen 12.000 millones de dólares ahí viene mi confusión. Para dar crédito. Ok. Nosotros decimos, muy bien, júntense en bancos, cooperativas, banca pública, intermediarios financieros nacionales y abran una línea de crédito de 4.000 millones de dólares. Ya sabemos para qué propósitos son, no voy a repetir. De acuerdo, pero ¿sabe cuál es la objeción, en cambio, Marco? El nivel de riesgo de esa línea de crédito, en este caso, es mucho más alto que una circunstancia normal. Entonces, ¿cómo se cubren los bancos de ese nivel de riesgo? Hay una sola fórmula de hacerlo, que es la que están aplicando los países en el mundo, no hay que inventar nada. El Estado es el que tiene que garantizar esas operaciones, pero además tiene que garantizar en la misma forma que garantiza las operaciones con los multilaterales. Es decir, es una garantía privilegiada, la primera que se cobra. Por eso es que nunca el país ha dejado de pagarles a los multilaterales. Es una garantía prioritaria, solo el Estado lo puede hacer. Ok, punto 3. 6.000 millones de dólares de una segunda línea de crédito. ¿A quién? Una segunda línea de crédito para los mismos propósitos. Si necesitamos 13.000, yo creo que serán 14.000, pero si necesitamos 13.000, aquí tenemos 4.000 millones, ¿no es cierto? Sí. De esta línea de crédito. Luego tenemos una primera línea de crédito de 3.000 y luego una segunda línea de crédito de 4.000, igual, garantizado por el Estado. Si se consumen los primeros 3.000, entonces vamos a la segunda línea de crédito que funciona igual, de 4.000, igual garantizado por el Estado. Pero déjeme decir algo, Carlos, que es bien importante.
Mire, en este momento nosotros podríamos tener, a través de los intermediarios financieros, unos 500, 600 millones de dólares de disponibilidad inmediata para que los bancos comiencen a dar crédito a empresas, pues las empresas necesitan liquidez. ¿Cómo? No, antes de eso, Marco, perdón, antes de eso, despacito, porque usted no está en una clase de economía con expertos, sino con un lego en economía, ¿ya? Ok, explíqueme esos 600 millones de dólares que en este momento estarían dispuestos a dar enseguida los intermediarios financieros. ¿Quiénes son los intermediarios financieros? Los bancos. Los externos. No, los de aquí, estamos hablando de la plata nacional, los de aquí. ¿Cómo funciona esto? A ver, ok. Pero si los bancos dicen que tienen 12 mil millones de dólares, solo los bancos, sumadas las cooperativas, sumadas la banca pública, fácilmente hay un paquete de 15 mil millones. Okay. Nosotros estamos diciendo líneas de crédito por un gran total de 7 mil millones en dos partes. Una primera línea de 3 mil millones. Se acaba esa línea de crédito y vamos a la segunda de unos 4 mil adicionales. Okay. En ambos casos la garantía viene del Estado porque no puede venir de nadie más. Es una garantía prioritaria para dar seguridad a la banca. Los bancos lo que no pueden hacer, ni las cooperativas, es entregar plata sin garantía adecuada porque le quiebran al depositante y al banco. Entendido eso. Oiga, un intermediario financiero va a aceptar garantías de un Estado quebrado, de un banco central al que no le devolvieron 8 mil millones de dólares todavía. El Estado ecuatoriano nunca ha dejado de cumplir las obligaciones internas, nunca ha caído en default con la deuda interna. Y no tiene por qué caer ahora. Además, no estamos hablando de cantidades extraordinarias. Y la tasa que hay que poner ahí, para que los empresarios reciban y las familias reciban crédito, no puede ser superior al 3%, no el 8% que está cobrando la corporación financiera, porque eso no ayuda. Pero le decía, ahorita podríamos nosotros tener unos 500 a 600 millones como. Mire, no podemos bajar el encaje bancario. El encaje bancario es la parte obligatoria de los depósitos que los bancos reciben de la gente, que deben ser depositados en el Banco Central. Ok. Ese es un porcentaje que fija la autoridad económica. No podemos bajar el porcentaje porque el Banco Central no tiene suficiente liquidez en la reserva para devolver esos recursos que son de los bancos, no es del Banco Central. Pero sí podemos hacer lo siguiente. En media docena de veces, el Banco Central ha acudido a los intermediarios financieros internacionales a pedirles crédito. Los últimos, que hizo de 300 millones de dólares, las operaciones anteriores con Goldman Sachs, con Credit Suisse, con JP Morgan, ¿qué hizo el Banco Central? Dijo, présteme en plata de corto plazo, y yo voy a garantizar este dinero con el oro monetario que esté en la Reserva Internacional. Entonces, lo mismo tiene que hacer ahora. ¿Nos queda oro monetario para garantizar eso? Lo mismo puede hacer ahora. ¿Nos queda oro monetario para garantizar eso? Sí. Ok, ya. Marco, hasta ahí. Segunda parte enseguida, cuando volvamos, porque el punto 4 es de los más polémicos. Suspensión del pago de la deuda por los bonos globales, lo cual nos liberaría 1.800 millones de dólares anuales. ¿Qué intereses? Ahorita lo precisa usted. Estas son mis notas de ayer. No todas son exactas. La deuda por ese tema de bonos es 20 mil millones de dólares, de un total de deuda de 65 mil millones de dólares, ¿correcto? Correcto. Ok, si fuera su alumno, ¿cuánto paso? ¿Cuánto me pone de elección? Pasaría con las justas. Yo creo lo mismo. Yo tal vez 15, 16. Yolanda, has estado... Qué bien. Has estado siguiendo las respuestas de Marco Flores. Dame tu primera impresión antes de ir otra vez con María Llama Guadalupe mucho la Arias. atención realmente escuchar a alguien como el economista Marco Flores, que nos da todas estas medidas que se podrían aplicar y las hace sonar como muy fáciles. Por un lado, es una cuestión de redactar y solicitar a los multilaterales para poder contar con un dinero que ya está previsto para Ecuador. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos que también la banca nacional podría en este momento dar la mano, ayudar con 600 millones. Entonces, ¿dónde está el nudo gordiano, Carlos? ¿Por qué es que el gobierno no está tomando estas medidas? Sin embargo, lo que sí es auténtico y es real es que contamos con una ley de simplificación y progresividad desde diciembre y hay otro proyecto de ley para, por otro lado, incrementar los impuestos a todo el sector productivo. Comparto tu impresión. No tiene sentido. Marco lo hace parecer demasiado fácil, ya ha dicho él que sí es viable y ha explicado cómo.
y mientras tanto se nos viene otra guadaña encima. María Guadalupe Arias, antes de nuestra siguiente pausa comercial, tras la cual estaremos de vuelta con la segunda parte de la entrevista a Marco Flores. ¿Qué novedades tenemos? Son en este momento en Emergencia Nacional las 7 y tengo una buena y una mala noticia. La buena es que hoy vamos a continuar solo con el punto 4. La mala es que mañana desarrollamos 5, 6 y 7 porque los funcionarios de Estado tienen un horario muy rígido para conectarse, de lo contrario perdemos la conexión. Les recuerdo que los puntos 5, 6 y 7 son, si no me equivoco, hablar de lo que puede ser fuerza mayor y estado de necesidad para que lo utilice el Ecuador en su negociación. El 6, que las compañías privadas en el Ecuador con contratos de prestación de servicios también tengan una posición distinta, hablaremos cuál. El 7, que se eliminen los subsidios manteniendo el del gas y el diésel solamente para pesca, agricultura y transporte público. Y el 7, bajar el costo de la energía, que le resta competitividad al Ecuador. Esos 4, tercera parte mañana. Ahora, este que es crucial, suspensión del pago de la deuda de bonos globales. ¿Cómo opera eso? Dejando de pagar los intereses, tenemos de aquí hasta agosto para poder llegar a una negociación. Esto significa un ahorro, no es un ahorro, sino que el Ministerio de Finanzas, el presupuesto del Estado, no tiene que sacar 1.800 millones de dólares del presupuesto para pagar los intereses. Usted acaba de aclarar que es llegando a una negociación, no es que lo pide o lo declara unilateralmente el Ecuador. No, llegando a una negociación, pero si no llega a una negociación tampoco puede pagar. O sea, que es por el uno o por el otro camino caemos en lo mismo. Es mejor, obviamente, llegar por el lado de una negociación. ¿Cree que lo podrían aceptar esos tenedores de bonos? No nos queda más. Acaban de aceptar lo que acaban de aceptar. El no recibir los intereses. Ahora, lo que no puede hacer el señor Martínez es, llegado el mes de agosto, como se ha comprometido en un documento, es pagar los intereses sin periodo de gracia, porque nos crucifica. Entonces, hay que llegar a un acuerdo. Si no se llega al acuerdo, no podemos pagar. Pero hay que tratar de llegar a un acuerdo. 1.800 millones significa que el Estado se ahorraría en un año. Pero, Carlos, hace un momento, en un minuto quiero decir algo. Adelante. ¿Dónde salen los 500, 600 millones de dólares de manera inmediata que estoy yo planteando? Que el Banco Central, la autoridad monetaria, baje el encaje bancario en una proporción igual a 500 o 600 millones y entregue esa plata a los bancos privados bajo una instrucción directa en la regulación de que solamente puede ser usado ese dinero para créditos destinados a la emergencia. Como había antes, habían líneas de crédito para la construcción, líneas de crédito para la agricultura, todo eso se elimina. Bueno, se puede volver a eso. Pero el Banco Central, ¿de dónde va a sacar esa plata para poderles devolverla a los bancos privados? Haciendo lo que ha hecho media docena de veces. ¿Y qué es lo que ha hecho media docena de veces? Obteniendo un crédito, porque se paga más o menos 3% de interés, garantizado por el oro. Obtiene el crédito garantizado por el oro y devuelve a los bancos privados parte del encaje en la misma proporción del crédito que obtuvo, para que los bancos puedan dar crédito a las empresas y a quienes necesitan este rato por la emergencia. Está claro, lleguemos hasta ahí, el minuto se cumplió. La ventaja de este programa, economista, es que tenemos cómo secuenciar algunas entrevistas que no se agotan en los 10 o 15 minutos, como usted hemos empleado 20. Y segundo, que hay público, eso es lo que no ha entendido la televisión convencional todavía, hay público cautivo para eso, a diferencia de antes. Tiene que salir de casa, tiene que despachar en 5 o 10 minutos a Marco Flores. Veo que un canal de prestigio convencional lo entendió y hoy comenzó otra vez al aire. Es coincidencia nomás. A raíz de que nosotros empezamos ayer a las 6 de la mañana, otra vez 5 para las 6 de la mañana. Mañana, tercera y última parte. Y espero que tengamos también una reacción de algunos de los economistas criollos sobre lo que Marco Flores ha desarrollado muy didácticamente